Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, justamente presidente de Benamérica, porque como su nombre lo indica, es una organización enfilada en trabajar y diseñar programas para la libertad, para la democracia, que generen progreso, que se estabilicen las instituciones. Pero siento, Vladimiro, que con lo que pasó en Colombia y lo que está pasando en el mismo Estados Unidos, o sea, los gobiernos de todo orden están algo descompuestos, pero pareciera que los que llevan la peor parte son los democráticos, los que están intentando, o sea, reflotar este sistema y consolidarlo. Te lo digo porque pasó lo que pasó con este candidato presidencial en Colombia y el señor Uribe también está acabando de decir que, cosa de 5 minutos lo leí, que le informan de algunos organismos de investigación internacionales que a él también lo tienen en la mira para atentar en su contra. Entonces, esto conjuga unas distorsiones muy graves que ponen más en riesgo a la poca democracia que hay en la región, ¿no? Porque tenemos en Venezuela un sistema que nadie lo quiere catalogar como dictadura, pero o sea, hay otros que sí lo dicen abiertamente. La posición de Brasil y de Lula es maniquea, la de México igualmente. O sea, con unas tendencias izquierdoides que de alguna manera pues tienen a la gente en sobresalto. Yo no sé qué apreciación general me puedes tú dar al respecto. Bueno, mira, Vero, buenos días, eh, Antonio, y gracias por la invitación a estar aquí con ustedes y saludos a tu audiencia. Mira, yo creo que, digamos, lo de Colombia, que es gravísimo, el atentado contra Miguel Uribe, que el senador Miguel Uribe, que todavía está batallando entre la vida y la muerte en el hospital. Yo creo que pues, pone un elemento más de mucha preocupación sobre lo que está pasando en el mundo. No solamente en nuestra región, ya tenemos, yo diría que 3 amenazas de guerra abiertas. Hace poco estaba leyendo unas declaraciones de Bill Gates, muy preocupado por todo lo que estaba ocurriendo a escala internacional, sobre todo él y mucha otra gente. Tenemos 3 amenazas de guerra más abiertas: la guerra en Ucrania, que se puede convertir, se puede expandir y convertirse en un conflicto inclusive de alcance nuclear; la guerra entre Israel y el terrorismo, el fundamentalismo islámico. España misma está convulsionada, con Claro, grandes manifestaciones en protesta por el tipo de sí, democracia que se está practicando aquí. sí. España está convulsionada, aunque España no ha llegado al punto de ruptura de un conflicto interno abierto, pero claramente las prácticas de destrucción de la separación de poderes que está adelantando el gobierno español, en el sentido de que buena parte de las demostraciones tienen que ver con cómo se pretenden manejar los nombramientos de jueces y cómo se pretende intervenir en los espacios regionales. Pero bueno, los 3 grandes espacios prebélicos, vamos a llamarlo así, o ya abiertamente bélicos, pero que se pueden expandir en alcances internacionales, son entonces el de Israel, el de, el de Ucrania y el de China, alrededor de Taiwán. Entonces, bueno, allí hay esa situación. Luego, ya más cercano a nuestra zona, todo el tema geopolítico de la influencia, todo el tema alrededor de la reclamación de Venezuela en el Esequibo
cómo eso trae también vientos de muchísima distorsión, de conflicto, no solamente por el tema fundamentalmente por el tema del petróleo que está dispuesto allí y que se opera en una especie de alianza entre compañías norteamericanas, especialmente Exxon y compañías chinas, y que entonces está el interés de Brasil de ganar acceso al mar y está el interés de Venezuela de preservar su acceso al mar. En el caso específico de Venezuela, este gobierno que abandonó prácticamente toda la reclamación sobre el Esequibo en su momento, y eso también se lo señaló específicamente María Corina, que habían abandonado todos los espacios de la reclamación, bueno, de décadas que Venezuela tiene sobre el Esequibo. Chávez llegó a declarar que en verdad no había ninguna razón para interponer la reclamación sobre el Esequibo, porque era más importante ayudar presuntamente a los países del Caribe. En realidad lo que se pretendía con esto era instalar el tipo de imperialismo por el recurso petrolero que se estableció en CARICOM. Entonces, digamos, el país no está muy conflictivo. Y ahora esto de Colombia se conecta pues con prácticas abiertamente antidemocráticas que ha pretendido adelantar el gobierno de Petro, todo lo que tiene que ver con proponer y luego desatender el mandato del Congreso y proponer legislaciones que luego son ignoradas, las resoluciones. Entonces, ahí hay, bueno, una situación tremendamente conflictiva que tiene un aspecto que es necesario recalcarlo. Yo no soy experto en el tema colombiano, pero visto desde afuera, yo fui a Colombia justo antes de las elecciones donde ganó Petro, y era demasiado evidente que todos los sectores defensores de la democracia, los sectores más conservadores, estaban tan divididos que no podían presentarle una cara unificada a Petro, que fue lo que pasó en México con todos los sectores que tenían, digamos, el deber de defender la democracia, que no pudieron presentar una opción unificada frente a López Obrador, y López Obrador ganó, y luego la presidenta actual, Sheinbaum, arrasó en las elecciones, literalmente, unas elecciones que nadie ha objetado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes que los sectores que les corresponde defender la democracia actúan de esa manera, y entonces ya tenemos dos ejemplos: Colombia, México, y el ejemplo más importante es Venezuela, porque en Venezuela se abandonó también la defensa de la democracia, persiguiendo una ficción oportunista y extremadamente peligrosa, que era la idea de que Chávez podía ser una manera para salir de Acción Democrática y CUPEI, salir del bipartidismo con un precio relativamente bajo, y que luego Chávez necesitaba a todos los factores que lo estaban apoyando. Y eso se demostró muy rápidamente que no era el caso. Entonces, digamos que esto de Colombia, precisamente a la persona contra la cual se atenta, el senador Uribe, bueno, es un caso pues en el cual se está atentando contra alguien que representa una esperanza importante, que representa un factor de unión importante, un político joven que tenía que tiene mucho carisma. Entonces, es muy preocupante lo de Colombia, porque Colombia pasó por, ¿cuánto? 40 años más o menos. Más o menos, sí, igual que Venezuela. De conflicto. Y de conflicto donde el país se fracturó, había literalmente una fuerza armada de ocupación que era la narcoguerrilla. Entonces, bueno, esperemos que lo de Colombia no escale, pero Colombia está en una encrucijada muy, muy peligrosa con esto. Sí, no, y Colombia tiene unos sistemas irregulares armados y además implicado en delitos de otro orden, de otra monta, que de alguna manera se pone mucho más en riesgo la estabilidad. Contra ellos se ha estado luchando durante muchísimos años, más de 50 años, ¿no? Y se le ha logrado replegar. Y Petro, de alguna manera, es resultado
y ficha de esos sectores. Llega al poder por la vía democrática, que es el problema que tenemos, llega al poder por la vía democrática y luego desconocen a la democracia y la atropellan como les da la gana. Yo creo que todavía en el caso de Colombia no estamos abiertamente allí. Lo he intentado Sí, varias veces, pero no estamos abiertamente porque tiene una posición muy dura. Y allí ese tema de la derrota fundamental de la guerrilla colombiana fue la obra del gobierno de Uribe, al que por supuesto se lo ha criticado por violaciones de proceso, etcétera. Pero la verdad del asunto, otra vez sin ser experto en el tema colombiano, es que ese fue el momento de inflexión en la política colombiana cuando se logró derrotar en buena parte la aspiración de la guerrilla de quedarse con una parte muy importante del país, que es lo que estaban en el fondo proponiendo. La guerrilla colombiana llegó a tener unos 30, 40 mil hombres en armas, o sea, un ejército, pero, sí, y en armas sofisticadas. Entonces, claro, es verdad que Petro viene de parte de ese entorno, pero a su vez hay que reconocer que Colombia dio un paso muy importante de tratar de reunificar al país, abrirle una puerta para que los ex guerrilleros se pudieran incorporar, y eso no lo podemos ver como un mal proceso. Eso fue lo mismo que ocurrió en Venezuela cuando se reincorporó a la vida política del país a los sectores del Partido Comunista y del sí. MIR que habían estado en la guerrilla. Entonces de ahí surgió gente valiosísima que en su momento estuvo en esos sectores, como Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov. Entonces yo en verdad no reniego de ese tipo de procesos y creo que si Petro salió de allí bueno, se le dio la prescripción legal a lo que él había hecho, bueno, entonces es una forma de sanear la sociedad, ¿ves? Entonces yo creo que todavía no estamos en el punto de no retorno. Y te digo el caso de Venezuela, porque bueno, en Venezuela se dio también, no llegó a lo de Colombia, pero sí, un movimiento guerrillero, y en su momento tanto Carlos Andrés Pérez como Caldera, Caldera en la fase final, dieron un indulto presidencial, pues. Sí, pero fíjate una cosa, Eso, Vladimir, es que estas organizaciones en Venezuela y en Colombia, en las primeras de cambio, se les atribuía que era una lucha por reivindicaciones sociales. Pero el problema que tiene Colombia hoy, y que Venezuela parece que estuviera también encaminado en lo mismo por los señalamientos que se han hecho y las acusaciones que hace Estados Unidos contra algunos de quienes detentan el poder en Venezuela hoy, es que desviaron las consignas políticas por una serie de negociados que son un crimen de lesa humanidad, el narcotráfico, tanto allá como acá, allá en función de gobierno y acá en función de oposición militar irregular, que no luchan ya por alcanzar el poder para el bienestar de la gente, sino para preservar unas cuotas de funcionamiento que van más allá de lo que es atender a las poblaciones y generar el bienestar. sí, bueno, esa es una diferencia, eso que tú estás señalando, una diferencia muy importante Sí, entre lo que fue la guerrilla venezolana y lo que después se transformó la guerrilla colombiana. exacto. Porque la guerrilla colombiana se transformó, la guerrilla colombiana en esencialmente dos frentes, la FARC y el ELN. Y eh, está claro, pues no lo hicieron de la misma manera, porque tenían ramificaciones distintas, pero está claro que la guerrilla colombiana se transformó en un movimiento de alianza con el narcotráfico. Sí, Y entonces, al transformarse en un movimiento de alianza con el narcotráfico, se produjo pues una destrucción, una perversión del ideal por el cual uno puede estar de acuerdo o no, pero digamos, supongamos que tenían un ideal político claro, eso se transformó, como tú dices, en una operación comercial de cohecho, gasteril, prácticamente gasteril. de crimen organizado. Y entonces, bueno, este hecho y que en la práctica, bueno, todo el movimiento de escala continental, mundial, que se hizo en Colombia alrededor de Pablo Escobar y otros líderes de los carteles de la droga, eventualmente tuvieron una alianza importante con los sectores guerrilleros. Y el hecho de que se haya usado
a un niño un adolescente de 15 años para dispararle al senador, te dice mucho, porque Sí. esa es una práctica usada ampliamente por los carteles de la droga, de reclutar a niños, someterlos por la ruta de mantenerlos. Y entonces el debate se diluye en una dirección distinta, que si es menor, que si no se le debe juzgar, y desvía la atención del tema fundamental que fue el atentado, a la par que se están Sí, alimentando, como dice Uribe, otros atentados. sí, sí. O sea, yo creo, digamos, en eso el gobierno ha dicho lo que tiene que decir. Por supuesto que tienen que preservar la vida del menor de 15 años y no se lo puede juzgar en las mismas condiciones. Es por eso que quienes planificaron el atentado lo usaron precisamente para introducir ese elemento de distorsión. Pero, por supuesto, el tema más importante es clarificar quiénes ordenaron el atentado. Y bueno, ya se verá en qué términos se juzga al niño. Entonces yo creo que, al adolescente, yo creo que es correcto decir que un adolescente, no importa la dimensión del crimen que haya cometido, porque en eso la ley es bastante clara, inclusive puede ser crímenes mayores, y de todas maneras tienen que juzgar como adolescentes, excepto que un juez decida que se les va a juzgar como adultos por la naturaleza del crimen que cometieron. Eso es lo mismo que en los Estados Unidos. Aquí en principio hay una edad límite, pero si el juez decide que va a hacer, o la fiscalía decide que te va a encausar como adulto, bueno, entonces te encausan como adulto. Pero yo creo que eso es un elemento, pero el punto es que, por supuesto, usaron a un adolescente, quien haya ordenado el atentado, para distraer la atención sobre el problema. Y entonces viene ahora el tema de vuelta para el gobierno. Bueno, ustedes tienen que esclarecer cómo pasó esto. Pero por supuesto, como el lenguaje que está usando Petro Es incendiario, es incendiario. es sumamente 100%. tóxico, Sí. e incendiario, entonces es imposible no sacar, yo no diría conclusiones, pero es imposible no tener las sospechas de que estas cosas están conectadas de alguna manera, no necesariamente que estén conectadas con el gobierno colombiano, porque eso no está establecido, sino que ese lenguaje incendiario contribuye a hechos como este. Y a dividir más a la sociedad. A dividir más a la sociedad y en cierta manera es lo que pasó también en México. En México no se ha llegado al extremo de, digamos, en jerarquía, pero ya son varios los alcaldes que todas las semanas uno. Sí. Entonces, y en el caso de México, también es evidente que el control del norte de México, que tienen los carteles de la droga, especialmente el cartel de Sinaloa, es un elemento muy importante. Y ese cartel de Sinaloa, a su vez, se ha ramificado hacia el Ecuador, tiene ramificaciones muy importantes en el Ecuador, y es en Ecuador precisamente donde se señala que aparecieron las ramificaciones mejor establecidas entre el cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Y hay otros que también supuestamente se han desplazado a Colombia y a Venezuela, de esos carteles que existen aquí. Sí, claro, porque digamos, los carteles mexicanos se desplazaron porque la persecución que se hizo, de hecho, también bajo López Obrador, y antes también, cuando se involucró al ejército en el combate contra los carteles de la droga en el norte de México, entonces los carteles se fueron desplazando a otros países. Encontraron, por ejemplo, un paraíso, por así decirlo, en Ecuador, donde el acuerdo que se llegó, eso se sabe ahora, eso en su momento no se sabía. Es decir, sí. El acuerdo al que se llegó era que usaran al Ecuador como punto de transferencia y que no transfirieran, punto de transferencia de droga, pero que no transfirieran. Pero fíjate que el gobierno de Ecuador recientemente acaba de decir que descubrieron en sus zonas montañosas a individuos colombianos armados. Claro, por supuesto. Y eso, que de hecho son irregulares. Por supuesto, y eso viene desde los tiempos de Uribe. O sea, sí. la captura que se hizo allí, la incursión que hizo el ejército colombiano. Cuando liquidaron a Reyes allí, ¿no? Para capturar a Reyes y capturar los documentos de Reyes, eso
para todos los efectos fue un hecho de invasión armada al Ecuador. Lo que pasa es que desde el punto de vista internacional, a Ecuador le resultó muy difícil defenderse, porque como les dijo Uribe, ustedes tienen un campamento guerrillero colombiano en su territorio. Pero estaba Correa allí que amparó en cierto modo la cuestión. Sí, claro, pero Correa lo resolvió y también resolvió otras cosas. Correa fue un político sumamente complejo, porque hizo cosas muy buenas por Ecuador, a pesar de que y otras muy malas. Y otras horrendas. Pero Correa hizo cosas muy buenas por Ecuador. Esto lo compara con el gobierno, saltando de No, tú me lo dijiste en una oportunidad. Sí, cuando tú lo comparas con el gobierno, con el tema venezolano, en Venezuela solamente se ha destruido. En Ecuador se construyeron cosas muy importantes. Y yo tengo, bueno, yo estuve muy cerca de las cosas que se hicieron ahí en materia educativa y era impresionante lo que esta gente estaba proponiendo. Pero todo esto en Venezuela no existe. Entonces, es verdad. Uno es verdad y luego otro también es verdad. Sí, bueno, ese es el problema. Bueno. Entonces, bueno, pero de vuelta, yo tengo la misma preocupación que tienes tú. Lo de Colombia es no, estamos en una circunstancia de total incertidumbre, de verdad, pues que a mí estamos en una lista, estamos en una situación muy preocupante en todo el mundo. Sí. Y lo de Colombia es porque somos vecinos también. Entonces, imagínate tú, pueden o no trasladarse esos extremos y moverse libremente en los dos territorios, porque es que desde el punto de vista de la guerrilla ya se ha hablado hasta la saciedad que están aquí y están allá. Sí, claro, y lo que y pueden ser utilizados con un fin o no, como ellos dicen que lo de ellos es dinero, como dijo el muchacho que atacó a Miguel. Claro, lo que ocurrió en La Guajira, todo el tema de desplazamiento de centenares de miles de personas en La Guajira por la irrupción de desplazamientos de guerrilla y donde se pretendía dirimir un conflicto de posesión territorial entre el FLN y la FARC y que involucró un desplazamiento de población inmenso. Y ese desplazamiento inmenso, el gobierno colombiano le prestó muy poco. Ahí van los buenos y van los cazafortuna también. Ahí van, eso se dio como se diera. Claro, como el gobierno venezolano tiene una alianza específica con uno de los dos grandes sectores de la guerrilla colombiana, entonces, por supuesto, todo esto repercutía en Venezuela y entonces son factores que son, bueno, sumamente preocupantes, muy poderosos y que no tienen absolutamente nada que ver ni con leyes, ni con nada. Ni con democracia, ni con libertad, ni con nada. Sí, sin duda alguna. Bueno, de todos modos, era importante que tocáramos este tema porque... No, sin duda, te agradezco que lo hayas sacado. De todos modos, pues vamos a tener que estar muy atentos de aquí en adelante porque esa amenaza que le hacen ahora a Álvaro Uribe, ya no a este muchacho, sino a Álvaro Uribe, o sea, podría tener unas implicaciones demasiado explosivas, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, cualquier cosa vamos a estar pendientes y... Bueno, seguro. Agradecido por tu tiempo en el día de hoy. Cuídate, pues. Mañana tiene el bautizo del libro de... El miércoles. El miércoles. El miércoles. Y bueno, José Antonio va a estar ahí, Serna. Sí, va a estar ahí y yo voy a tratar de transmitir el evento. Es muy importante que lo transmitas. Allí pídele a él el enlace. Sí, yo estoy en eso. Sí, bueno, para que ustedes yo voy a ser el presentador, él va a estar allí, va a estar viendo atrás, va a estar la gente y Tomás va a estar remotamente. ¿No? Tomás no va a venir pensé que iba a venir, pero no viene. Sí. Pero yo voy a estar allí, van a estar todos ellos. Para nosotros es un tema fundamental. ¿Qué hacemos con la diáspora? Claro. Porque en este deambular y con lo que está pasando y sigue pasando en nuestros países, a esa diáspora hay que canalizarla de manera positiva para que no se pierda en el tiempo. Entonces de hecho yo te lo iba a mencionar, sería extraordinariamente importante que pudiera estar allí. Sí, tengo entendido que lo voy a poder retransmitir. Vamos a coordinar eso más tarde. Cuadra con... Y si no, lo utilizaré diferido, pero igual es un tema que me interesa mucho. Cuadra con Serna, que es tu aliado en todo esto. Seguro, sí. Ok, gracias por tu tiempo, pues. No vale. Nos estamos viendo. Hasta luego.